Cuentan que el último eslabón, el último rey de la dinastía de la Casa de los Austrias, los Habsburgo, se había envuelto en un maleficio. Fue sometido a exorcismos continuos en su palacio para intentar salvarle de esa especie de males de ojo que se creía, de enfermedades, de una mala salud. Es el conocido como Carlos II, el hechizado. ¿Fue hechizado? ¿O qué ocurrió realmente con esta persona? ¿Qué pasaba con esa familia? Esta noche, Linajes Malditos, comienza Abismo. Muy buenas noches y queremos comenzar una miniserie dentro del programa que poco a poco iremos abriendo, iremos creando, iremos desgranando, como son esos linajes malditos, familias que han sido marcadas por, no sabemos si solamente por la muerte o por la desgracia, o directamente han podido levantar cabeza en muchos años. Estamos hablando de incluso maldiciones hereditarias de más de 500 años, pero queríamos empezar por los linajes reales, las familias reales, todo lo que oscurece y a la vez circula alrededor de los que dominan y han dominado el mundo. ¿Qué ha ocurrido con esas familias? ¿Por qué desaparecen de pronto? De pronto, ¡pum!, son sesgadas y aquí no ha ocurrido nada y empiezan nuevas casas reales. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, estás hablando de los Habsburgo, pero a ver si nos da tiempo a hablar también de alguna otra casa real europea, incluso actual, porque hay maldiciones que desde luego siguen vigentes a día de hoy. Pues mira, los Habsburgo, los Austrias, clásicos, nosotros vamos, cualquier libro de historia, ¿no? Es bastante loca y es muy caótica el árbol genealógico. No es que sea complejo de trazar, porque al final está hiperdocumentado, sino que es todo familia con familia con familia. Entonces aquí es donde queremos hablar de ese linaje real maldito, si realmente este Carlos II fue hechizado o tenía una maldición real, nunca mejor dicho. Miren, Stanhope, que era el embajador inglés, él describía cuando pasó en diferentes jornadas a su lado, ¿no?, y pudo comprobar cómo eran las noches de su rey. En 1698, imaginemos, estamos en pleno siglo XVII, ese último tercio, el rey enfermo, el rey prácticamente maldito que no levanta cabeza, lleno de enfermedades. Bueno, pues posiblemente la brujería, que estaba en auge en aquella época, tenía algo que ver. Bueno, porque este embajador inglés describe lo siguiente, ¿no? Dice, el rey estaba tan melancólico que ni sus bufones ni sus enanos logran distraerlo de sus fantasías respecto a las tentaciones del diablo. Nunca se cree seguro si no están a su lado el confesor y 2 frailes, a quienes hace acostar en su dormitorio todas las noches. Es decir, el miedo, el pavor a la muerte, a ver a esa guadaña como atraviesa el umbral de la gran habitación. Casi como su bisabuelo, ¿no? O sea, Felipe II, que estaba en el Escorial, ese palacio que él convierte como seña y como forma de sellar un acceso al inframundo, a las zonas más diabólicas, a esas fallas que se habla de esas 3 grandes que teníamos en España. Y es una de las grandes construcciones para evitar que salga el mal hacia el exterior. Como Felipe II fallece en ese lecho de muerte en su habitación, pidiendo los cuadros, ese jardín de las delicias, formando una especie de cruz invertida, buscando casi esas imágenes monstruosas, de pesadillas, como intentando decir, bueno, y si yo ahora fallezco, ¿qué es lo peor que me voy a encontrar? Es muy impresionante la historia de Felipe II, que alguna vez la hemos comentado, y seguro que volveremos a tratarla, ¿no? Bueno, pues resulta que Carlos II está lleno de enfermedades desde su niñez. Hay que imaginar que es un rey que, claro, en aquella época los reyes desde pequeñitos eran reyes, eran entronados. Y esa entronización surge cuando él tiene 4 años y él es destetado por su madre prácticamente el día de la toma de posesión como rey. Porque es una persona llena desde pequeño, ¿no?, de infecciones pulmonares, el sarampión, la varicela, la rubeola, la viruela,
O sea, estamos teniendo ya prácticamente todo lo que había en aquella época. El prognatismo, que es esa deformación mandibular tan característica de los austrias, que siempre aparecen con ese mentón tan alargado. El raquitismo infantil, la epilepsia. Esa lactancia hasta los 4 años porque tenía problemas de deglución, le costaba muchísimo digerir la comida y su madre pues le daba el pecho hasta los 4 años, hasta que es rey. La incapacidad de leer, concretamente hasta los 11 años él no lee. Le cuesta muchísimo, ¿no? El escribir en latín, el leer en latín, contar más de 100. Hablan, bueno, por supuesto, su infertilidad. Es clave. Él no tiene descendencia. Él fallece con 38 años sin tener ningún tipo de descendencia, por lo cual es el final más absoluto de los austrias en España. La disartria, que es esa debilidad muscular, desfigurado. Las costras... Bueno, esto es interesante. Él siempre aparece con un gorro, con un sombrero que le suele tapar un pelo largo, ¿no? Muy lacio, que le tapa las orejas, le tapa zonas de la cabeza, y hay cronistas que hablan de costras en la cabeza y que supuraba pus por su oreja derecha, por detrás de la oreja. Le costaba caminar, era muy torpón. Claro, tú ves a un rey así y a ver quién... Claro, los reyes, con la potencia que tenían y la sabiduría de aquel momento, pues esto fue un problema, ¿no? Este hijo de Felipe IV... ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a intentar entenderlo de forma muy rápida y concisa, ¿no? Él es hijo de Felipe IV y Mariana de Austria en 1661. Y por ende, todos sus bisabuelos, tíos, tatarabuelos, abuelos, son familia. Esto es el arte de la endogamia. Los cálculos científicos que se han hecho respecto a todo ese linaje real de los Austrias, de los Habsburgo, cifran que tenía Carlos II un coeficiente sanguíneo, bueno, con la consanguinidad de un 0,25. Es decir, es la misma cifra que si hubiese matrimonios y descendencia de padres a hijas y entre hermanos. O sea, imaginad esa enfermedad que él tiene, ¿no? Esa enfermedad real, esa maldición real. Y ahí ese hechizamiento. O sea, él es maldito de forma real, de forma natural. Él fallece a esos 38 años, pero claro, estamos en una de las familias más influyentes que va a tener Europa, las más influyentes que va a tener el continente, el mundo conocido. Tiene un apogeo entre el siglo XVI y XVII, y al final es la endogamia más famosa. Sus orígenes de los Habsburgo, que es muy interesante, luego hacemos aquí pequeñito debate entre Silvia y yo, es en una zona de Suiza, con Radbot de Habsburgo entre el año 985 al año 1045. Y entonces empiezan diferentes alianzas matrimoniales por la pugna del territorio. Lo más importante era tener poder, era tener territorio. Ese territorio se tenía por medio de las familias que se iban uniendo. Hasta no hay ningún problema. Pero cuando esas familias son tuyas, ahí es cuando llega el problema. Hay que imaginar que los Habsburgo tienen las tierras de Austria, Bohemia, Hungría, Croacia, Eslovaquia, prácticamente Italia completa, Flandes... Y al final se constituye como el Sacro Imperio Romano, germánico, hasta su disolución. Todo esto puede tener un inicio. Hay una persona clave que es Carlos I. Carlos I es el que divide en 2 ramas su familia. Uno, los Austrias españoles, y otro, los Austrias austriacos, que es el Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero todo empieza con 2 personas que a mí siempre me han fascinado históricamente, como es Felipe el Hermoso y Juana, la mal llamada Juana la Loca, ¿no? Juana de Castilla, que es la hija de los reyes católicos de Isabel y Fernando. Y es lo que propicia sobre todo unas inmensas discusiones entre Felipe y Fernando, entre el rey católico con el marido de su hija, por la pugna de Castilla. Hay que imaginar que Felipe el Hermoso se dice que jamás pisó Castilla, que era una persona que no tenía casi relación ni contacto con esa zona, y ahí empezaba esa pugna entre los Austrias y todo lo que venía siendo esa corona también de Castilla y la corona de Aragón. Bueno, Felipe el Hermoso y Juana tienen 6 hijos. Ahora vamos a ver qué 6 hijos y cómo se colocan. Y empezamos aquí con esas dinastías. Leonor, que es reina de Francia. Carlos I, rey de España. Isabel, reina de Dinamarca. Fernando I, rey del Sacro Imperio Romano. María, reina de Hungría. Y Catalina, reina de Aragón. Es decir, todos los hijos colocados en la monarquía. Y hay que mantener esos territorios, por lo cual hay que seguir juntándolos. Y ahí es cuando digo que Carlos I es el que divide en 2 ramas. Ya llevamos
con esa endogamia. Es un caos sanguíneo constante. Felipe II se casa con su sobrina, Ana de Austria, que a la vez es es la hija de su primo y de su hermana, que tuvo 4 hijos. Ahí empieza a ramificarse. Felipe III se casa con su prima Margarita, que tiene 8 hijos. Felipe IV se casa con su sobrina Mariana de Austria, que es la hija de su hermana. Y aquí es donde nace pues Carlos II. Al final el pobre, pues un desgraciadico, donde toda su familia son familias carnales, donde tenemos sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos son de la misma familia. Entonces esa endogamia lo que llega y a donde quiere llegar es a este hechizamiento. ¿Estaba maldito? Claro, estaba maldito, pero maldito de verdad. Todo ese poder, esa pugna por ser las familias más pudientes, más ricas del mundo, pues tienen su maldición. Y su maldición es esta endogamia, consiguiendo el fallecimiento y la deformación de Carlos II y sobre todo la incapacidad de tener una descendencia. Así de sencillo. De pronto acaba toda la historia y vuelve a comenzar. Luego en Austria sí, que continúa un poquito más adelante en el tiempo, hasta creo que era 1780 más o menos, y ahí acaba. Al final esos Habsburgo, aunque se bifurcan con otra especie de familia. Bueno, esto es tremendo, tú lo ves y es de película absoluta. Precisamente por esas imágenes. Perdón que han por llegado... la chapa, ha sido larga, pero bueno. Bueno, así nos colocamos en el marco histórico familiar. Y bueno, lo que decíamos es una persona que levanta mucha curiosidad entre el mundo científico. Y en 2009, en la revista PLOS ONE, los genetistas Gonzalo Álvarez, Ceballos y Quinteiro de la Universidad de Santiago de Compostela, que sabes que además los estudios genéticos que hacen allí fueron pioneros y bueno, desde luego, a día de hoy muchísimo más acertados que en Granada. Son de los sin ninguna duda mejores que hay. Bueno, no hablemos de Cristóbal Colón, no digamos que eran huesos de ratón. Y entonces, ¿por qué se produjo este estudio genético? Pues precisamente para analizar el porqué del estado de este último rey de los Habsburgo en España y sus características físicas, por qué había llevado a esta rama de la familia a desaparecer. Y bueno, el artículo se titula The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty. El título más complicado, esto no lo habrá leído nadie, santo con el título ya. Bueno, el caso es que los investigadores utilizaron pues estos ingleses que rebuscados son con sus propias palabras. Pero sí, de Santiago de Compostela, los ingleses. Bueno, el caso es que analizaron el árbol genealógico de 16 generaciones de Carlos II, ¿no? Sí, desde Felipe el Hermoso, como acabas de comentar, que fue el primero que llegó aquí a España, fue el marido de Juana I de Castilla, y donde entró, ¿no?, esta rama genética. Entonces, estaba muy mal de la pelota, Carlos II. Sí, eso se dice. Bueno, llegó a azotar con 11 años mandó a azotar a una chica y luego tuvo que pagar él, ¿no? Pero a los animales les hacía atrocidades, los cogía, los enganchaba, les arrancaba los pescuezos. Era un tío bastante sádico, ¿no? Era una mentalidad dentro de su torpeza, que bastante vivió, pues estaba un poco de la chaveta tocado. Normal. Claro, normal. Porque el resto de sus hermanos murieron muy jóvenes, o casi recién nacidos. Bueno, y no quedó ninguno. No, tanto. Arrasaron con todo. El caso es que efectivamente muere en 1700 sin descendencia, no hay nadie que se quede con ese trono. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los resultados de este estudio arrojaban esa cifra que has dicho al inicio, el 0,25, que es el sinónimo de hijo entre hermanos. Por ejemplo, primos hermanos sería un 0,06. Estamos hablando de 0,25. Primos segundos, 0,015. Bueno, este señor, 0,25.
correspondiente a hijo de hermanos. O sea, padre, hija también. Padre e hija sería, sí, también 0,25. 0,25. Esa es una especie Tío de sobrina, incesto. que en realidad era el caso de sus padres, tío sobrina, sería 0,12, por ejemplo. Oye, qué interesante, ¿eh? No conocía yo este estudio de parentesco. Esto en Santiago, ¿eh? En Santiago de Compostela, en la universidad. Bueno, el caso es que estábamos hablando de un personaje clave aquí, que es Juana I de Castilla, esposa de Felipe el Hermoso, el primer Habsburgo. Pero ¿qué ocurrió? Que, bueno, ella, si recordáis, fue encerrada por su propio hijo, Carlos I V de Alemania, en Tordesillas. Bueno, pues hay una explicación, una leyenda, que dice que Juana, en su desesperación, en su locura, pronunció una maldición contra su propia descendencia, que decía: que sus reinos se llenen de sombras, que sus hijos caigan antes de tiempo y que la desdicha se convierta en su única herencia. Esto me recuerda a Jacques de Molay a las puertas de Notre Dame, antes de prender fuego contra el rey y contra el papa. A mí me estaba recordando a Melisandre de Juego de Tronos. Pero es que, bueno, pero es que esa maldición se cumplió, ¿eh? La de Jacques de Molay, ese último gran templario a las puertas de la eterna catedral. Mira, es muy interesante. Si quieres podemos tocar, ¿no? Decían, hay gente que puede decir, bueno, pues de ahí lo de Juana la Loca, que estuviese un poco mal también de la chaveta. No, y puede bueno. ser. Claro, aquí esto es muy interesante y hay una explicación muy clara que aquí nos arrojó muchísima luz el amigo de este programa maravilloso desde hace muchos años, como es el doctor Miguel Botella, en el que ella realmente, claro, Pradilla, que es el eterno cuadro, el de Pradilla, que nosotros vemos donde está ella rezando ante el ataúd de su marido en ese fondo tan oscuro, tan duro, tan frío, con esa locura que la gente se aleja por el olor y la putrefacción que podía tener su cuerpo, y decían, bueno, pero esta persona le está paseando por todo el reino pese a la putrefacción. Bueno, primero hay que ser consciente de que cada persona de la realeza que fallecía, si por desgracia caía en medio de un viaje y estaba en la otra punta de España o en la otra punta de otro país, hasta donde iba a ser enterrado, pues es la Catedral de Sevilla, bueno, pues había que traerlo. Y para traerlo, en cada pueblo se tenía que parar, en cada ciudad se paraba y se hacía una misa, un requiem por esta persona. Pero es que esto lo acabamos de ver con la reina de Inglaterra. O sea, la reina de Inglaterra, que la han recorrido por todo Reino Unido, por toda la zona de Gales, decía, bueno, pero ¿cómo lo llevan por todos los sitios? Pues si ahora lo hacen, imagínense 500, 600 años atrás lo que eran capaces de hacer con estos reyes. Pero ¿qué es lo que pasa con los reyes? Bueno, pues para evitar estos problemas, ¿no? de olores y de todo, sabemos, gracias al doctor Botella, que lo que hacían era desmembrarlos y cocerlos, ¿no? Directamente. Les podían desollar, les arrancaban. Al final, ellos viajaban con sus séquitos. ¿Cuál era el séquito? Al final tenían que comer, ¿no? Esto es lógico. No iba a ver el rey que no comiese. Y para comer, ¿qué es lo que hace falta? Pues un cocinero. Y para que el cocinero tenga materia prima, ¿qué hace falta? Un carnicero. Ahí no tomaban verduras. Ahí van a por la oveja, por la vaca, y el carnicero todas las mañanas tenía que hacer sus sacrificios. Entonces, si tenías un carnicero que era hábil, desollando, cortando, bueno, pues entonces pues el carnicero también tenía que hacer de carnicero con los reyes. Y era la persona pues que les quitaba la piel, quitaba la musculatura. Se ha visto cómo están las marcas en los huesos, y luego aparece también cuando Isabel en sus memorias un poco, ¿no? Pide que ser enterrada con ojos y lengua para que nadie se los arranque. Y luego está la otra fórmula que nos contó Miguel en sus investigaciones, que lo ha hecho, lo ha experimentado, ¿no? Con estas prácticas en los huesos y en carne, el cocerlos en agua o en vino. Al final lo que tenían, tampoco viajaban con agua había en todos los sitios, pero sí que viajaban con vino. Entonces, claro, el vino era bastante más complicado de encontrar y pues se cocían en vino. Él también hizo, con eso se separaba la piel, los músculos, todo el tejido. Él ha hecho pruebas cociendo diferentes partes humanas en vino, en agua, en diferentes temperaturas y tiempos. Bueno, temperaturas no, porque la cocción creo que son siempre 100 grados.
pero diferentes tiempos, y ahí ve cómo se van soltando. Y ¿te acuerdas el olor del cocedero de huesos? Era un poco... En la Universidad de Granada. Sí, era un poco antipático, pero bueno, me hizo gracia lo del cocedero de huesos, me gustó muchísimo. Bueno, entonces estamos hablando de ese traslado. Cogí un cacharro y dije, no toques, que eso es lo que os digo. Vaya, perdón. Gracias por la asquerosidad. Ya impregnado de todo. Que me hice un puchero para todos. Bueno, eran ollas de cocina, efectivamente. Sí, ollas de cocina, claro, yo alegremente y cogiendo la olla, moviéndola tal y cual, sin nada. Yo sé cómo siempre toco Acabo todo. de cocer a uno ahí. Siempre toco todo sin guantes. Sí, soy así de cochino. Luego cogí lo que cogí con las momias de Quinto. Claro, bueno, volvemos a Felipe el Hermoso, por favor, ese traslado de sus restos y Juana la Loca, que se le ha conocido como Juana la Loca, pero estábamos intentando decir que efectivamente, no debió ser tal, aunque yo creo que esto merece un programa aparte, este personaje por sí mismo. Pero había que nombrarla de loca, porque si no, con los territorios había un problema. Y una de las teorías más maravillosas, esto sí que tenía un programa, es que el propio Fernando el Católico se cargó a Felipe el Hermoso. Esto es genial. Y mandó que lo matasen. O quién sabe, igual él en un propio viaje le dio algún tipo de sustancia, pero sí, hay unas teorías tremendas, porque Fernando el Católico tenía hijos también en todos los lados, todos bastardos, por todos los sitios. Había hijos de Fernando el Católico. Igual yo soy hijo del propio rey, tampoco lo descartaría. Seguramente. ¿Quieres que te cuente otras posibles teorías del inicio de esta maldición? Sí. Bueno, pues tenemos la teoría, ya hemos dicho que la maldición, maldición número 1 fue la de Juana la Loca, la que hemos recitado, pero hay una segunda que es la maldición de Moctezuma. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante la conquista de México, en 1519, Hernán Cortés y los españoles capturaron al emperador azteca Moctezuma II, y se dice que antes de morir, este lanzó una maldición para sus opresores y sus descendientes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues efectivamente estaban los Habsburgo gobernando sobre estos territorios del Nuevo Mundo, y pues les correspondía a ellos que les cayese esta maldición. Y curiosamente el último emperador de México, Maximiliano I de Habsburgo, bueno, pues murió fusilado también en 1867, como si la maldición hubiera cerrado su ciclo allí, porque hemos dicho que en España llegó hasta Carlos II. En Alemania siguieron unos años más, o sea, en Austria, en el Imperio Austrohúngaro. Y en México siguieron hasta 1867. Joder, Moctezuma, ¿eh? Moctezuma, sabes que tenemos el mal o la venganza de Moctezuma. De Tintín. Que lo trajeron los españoles también, ¿no? Que al final son diarreas. Pero gente, me acuerdo, varios amigos. Pensaba, ¿no? que me hablabas del cómic de Tintín. ¿Ah, sí? ¿Estaba el mal de Moctezuma? No, la venganza de Moctezuma. Bueno, pues pero la venganza de Moctezuma, y gente me dice, he vuelto a España, estoy muy mal, porque estoy con el mal de Moctezuma. Y digo, ha venido maldito. Pero digo, Madre Santa, digo, ahora va a empezar aquí a cortar cabezas, degollar, ¿no? Que es lo que hacían allí. Y verás tú, pero no, claro, luego te das cuenta de que son diarreas, ¿no? Porque al final pues es causada por el acondicionamiento de tu sistema inmunitario, pues a alimentos regionales mexicanos, porque tú no los toleras de una forma tan fácil, ¿no? No es lo mismo el picante en España que el picante en México. Te puede joder bastante bien. Entonces, pues claro, te dicen, vengo con el mal de Moctezuma. Y dices, Dios mío, esto es como el ébola. Digo, ingrésenlo, pónganlo en una habitación que no vea a nadie durante un mes. Pero no, pónganlo en una habitación con un váter cerca. Sí, efectivamente, por eso se conoce. Claro, pero te dicen... que la historia original de esto de esta denominación de los problemas gástricos de venganza de Moctezuma, pues fíjate, el inicio es por esto. Ya, pero a mí me lo dijeron por primera vez un tío que viajó allí y claro, me dijo, vengo con el mal de Moctezuma desde México y tal. Y digo, Dios santo, esta persona a la iglesia directa, exorcismo. No, claro, te lo dicen así y esto es tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos comentar?
Bueno, hemos hablado de Carlos II, de sus deformidades, la epilepsia, la esterilidad, todo esto, 1700, Esas deformaciones, efectivamente. te das cuenta que están en todos los retratos, los Austrias, ¿no? Que tienen ese mentón tan prolongado. Sí, era como un signo distintivo de esta familia, pero claro, ya con esa endogamia se fue haciendo más grande. Al final, menos mal, pues no les hubiese dado ya la vuelta en la cabeza. No, pues esto hubiese sido tremendo, ¿no? Se detuvo ya allí, ¿no? Bueno, y entonces vamos a continuar con algunos de esos Habsburgo, si te parece. Sí. Porque, bueno, todos conocemos la... Mira, ves, se hubiesen convertido así. Mira Rodolfo II, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan esos cuadros? Estoy aquí viendo un cuadro de Archimboldo, un clásico que hacía todos los retratos con frutas, ¿no? Y ponía ahí las berenjenas, las peras de narices de los mentones. Pues claro, pues eso al final me recuerdan a esto, ¿no? Fíjate, es que realmente es un poco... Sí. Austríaco. Muy austríaco. Sí. De ahí las chaquetas. Dime. ¿Qué chaquetas? Las austriacas de toda la vida. No sé qué es eso. Pero bueno. Hombre, con esos botones plateados. Ah. Venga, que si no aquí me lío yo a decir tontadas. Bueno, herederos de esta familia y que sufrieron desgracias absolutas. Bueno, pues tenemos el archiduque Francisco José I, el emperador Francisco José I con Sisi. Desde luego es una de las historias más trágicas. Me está enseñando Nacho lo que es una chaqueta austríaca. De corte austríaco, eso de para espiga. ir a cazar, ¿no? Sí. Jaime creo que tiene una de estas. Bueno, pues quien sí que lo llevaban era en la zona donde nació la propia Sisi, porque, bueno, pues les gustaba mucho la caza, efectivamente, a ella también. De hecho, recordemos que iba con su padre Maximiliano a cazar y siendo mujer no era nada habitual. Bueno, el caso es que de entrada la vida ya de este matrimonio fue muy infeliz, murió su primera hija, pero es que después el archiduque Rodolfo, aquí sí que es archiduque, en 1889 fue encontrado muerto junto a su amante María Betsera en el pabellón de caza de Mayerling. Se dice que se suicidaron, pero luego había teorías de que había sido asesinado por cuestiones políticas, por su familia incluso. Nos estamos encontrando en los Habsburgo con muchas tramas familiares, intrafamiliares, que podrían estar intentando aniquilarse unos a otros. Hombre, los intereses que había. Al final, en lo que constaba, por resumirlo, era los Habsburgo, los Austrias, vamos a llamar los Austrias de España, tenían que casarse y tener descendencia con los Austrias germánicos, los de Austria, ¿no? Pero la misma familia. Y de esa forma esos linajes pues serían perennes y tendrían todos los territorios. Pues hicieron, esta gente dominaron el mundo. Entonces eran como los grandes banqueros florentinos del Renacimiento, los Medici, ¿no? Que llegaron a conquistar el mundo siendo los primeros grandes banqueros. Pues esto eran los reyes imbatibles que nadie les tosía. Esto que iba a toser. Fíjate, uno que les intentó toser, que fue aquí, Juan de Lanuza, dijo, pues, a pasar por cuchillo, fuera. El justicia Aragón, que no me toque el pie. Claro, eso no se puede llevar a contraria al rey. Al rey no se le lleva la contraria, ahora sí, que ahora nadie le hace ni caso al pobre. Pero antes, llevar la contraria al rey, eso era absolutamente mortal. Hasta hace 20 años, de hecho. ¿El qué? Lo de la llevarle justicia. la contraria al rey era mortal. Bueno, hombre, no. Bueno, vamos a empezar Juan Carlos, con políticas. Pues, vamos a continuar con los Habsburgo. Porque por lo menos en España, ¿no? Cuando se va de viaje aún. Estábamos hablando del archiduque Rodolfo, que se suicidó, lo mataron, no sabemos si hubo un complot político o familiar, pero es que otro de la misma familia, el archiduque Francisco Fernando, en 1914... Y recordemos que esto es el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues fue asesinado en Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Y aquí pues ya se desató la maldición de los Habsburgo, se hizo para el común de los mortales, porque efectivamente fue el inicio de esa Primera Guerra Mundial. Estamos aquí en el 20, ¿no? 1914. Sí. Fíjate, a partir, yo creo
que desde que llega al trono, Napoleón Bonaparte, no tiene nada que ver, se les va a todos la cabeza. A partir del siglo XIX en adelante están todos para allá. Napoleón que era más malo que las guerrillas colombianas, ¿eh? Estaba malísimo. Napoleón Bonaparte se nos cargó. Bueno, Zaragoza prácticamente la aniquiló por completo. Le tenemos un cariño muy especial a los Napoleones y a los Bonapartes, ¿no? Luego vino su hermano, luego el Pepe Botella. Bueno, fue muy interesante ese caos de... Es que me pongo muy nervioso yo cuando hablo de Napoleón. Es un personaje que le tengo yo un afecto... Tenemos que hacer otro también. Le tengo el mismo afecto que Jaime a los británicos, yo a Napoleón. Bueno, fue un tipo curioso. Malo. Tipo malo. Mala persona. Se quería enriquecer a cambio de matar a todo el mundo. ¿Hemos hablado alguna vez de los sitios? No. Bueno, pinceladas sí que hemos dado. Vale. Al final, aquí era una ciudad de 25.000 habitantes y se cargaron a 50.000, ¿eh? Entre todos los soldados y todo lo que había. Y cuando luego Lance, el mariscal, le escribió a Napoleón, que fue el segundo sitio. Se cargaron. No. Una ciudad de 25.000 habitantes se cargaron unas 50.000 personas. Ah, pero vale, sumando los ejércitos que vinieron. Todos los que cayeron en Zaragoza fueron 50.000 en una ciudad de 25.000. Por eso muchas veces sorprende, ¿no? Y cuando dijo que hemos ganado, ¿no? Qué guerra, qué hombres, la victoria da pena. Bueno, pues realmente es lo que ocurrió en Zaragoza. Es un eterno olvidado, porque la historia al final se va olvidando. Y parece un poco maldita la historia de los sitios porque... siempre acaba siendo olvidada, rezagada, ¿no? Se queda en un último plano, pero cuando la conozcan es tan dura, es tan brutal, es tan sanguinolenta, cuando las crónicas hablaban de aquí al lado, en la Plaza de España, en el convento de San Francisco, que decían que las gárgolas solamente emanaban sangre y caían regueros de sangre, porque el último reducto eran los tejados y ahí eran masacrados todos los zaragozanos. Bueno, no sé por qué ha acabado en los sitios, hablando de Napoleón, pues hablando de todos estos que están mal de la chapeta. Bueno, pues hablamos de franceses y en aquel momento pues estaban, sí, pues hubo mucha sangre, hubo mucho loco. No sabemos, bueno, fíjate, podríamos hablar también de la familia de los Napoleón. Esos sí que son muy deformes, ¿eh? Es verdad, tienen muchas más formaciones físicas la familia Napoleón, pero yo creo que eso viene ya desde los inicios. Pero nos trasladamos hacia otra zona muy cerquita, colindante a Francia, que es Mónaco, si te parece. Hombre, por Viajamos favor. hasta allí para conocer los misterios y la maldición de la familia Grimaldi. Mónaco es un misterio en sí, ¿no? Cuando llegas y dices, bueno, ¿y este trozo de terreno cómo puede ser tan rico y tener tanta cosa? Es muy sorprendente ir a Mónaco. Llegas con coche, hay dos policías monaquenses que te miran así el vehículo y ya está. Entras, es la gasolina más barata que yo he visto en mi vida y te vuelves a ir. No. Muchas obras. Ese es mi resumen de los viajes a Mónaco. Sí, lleno de obras, siempre hay obras porque tienen mucho dinero. Y un día no me funcionaba el cacharro de echar gasolina de la manguera porque pedían un número de tarjeta. Bueno, la tarjeta pedían una retención de 800 euros para echar gasolina. Pues una cosa tremenda. Y detrás, pues un pobre hombre con un Lamborghini Diablo que se paró detrás y tuvo la gentileza de bajar a ayudarme con el surtidor. El primer coche que cogió. Y ya, pues, en ese último viaje ya decidí marchar hacia la zona de la Costa Azul un poco más humilde. Los monegascos son muy afables. ¿Quién? Los monegascos. Los monasquinos. Los monesquienses. Tienen nombre de postre, ¿verdad? Bueno, de por favor, vamos a centrarnos. ¿Verdad? Los monasquinos, eso es un postre típico aragonés. En la maldición de la propia familia principesca. Y es que desde hace más de 700 años vienen arrastrando esa supuesta maldición que les ha traído tragedias, muertes prematuras, escándalos. Y bueno, pues se mezcla historia, mito, tenemos además por en medio también el mundo hollywoodiense. ¿Cuál es el origen de la maldición? Bueno, se dice que la maldición de los Grimaldi comenzó en el siglo XIII con Rainiero I de Grimaldi. ¿Y quién era Rainiero I? Bueno, pues fue un líder militar
un almirante genovés que participó en varias guerras en el Mediterráneo, y entonces, bueno, pues los Grimaldi eran de la aristocracia de Génova, estaban involucrados en todas las luchas de poder que había en aquel momento, ¿no? En toda esa zona. Entonces, en 1297, junto a su primo Francisco Grimaldi, que se disfrazó de monje, tomaron la fortaleza de Mónaco, estableciendo así el dominio de esta familia sobre este territorio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este Rainiero I fue un hombre que se sabía que era completamente despiadado en la batalla, pero como persona, bueno, pues tampoco debía ser un gran ejemplo. Entonces, durante sus incursiones y campañas militares, se dice que secuestró a una joven campesina de la región de Liguria. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues secuestró, abusó de ella, pero no se podía imaginar que no era una simple aldeana, sino que era una mujer con conocimientos de magia y maldiciones. También hay otra teoría que se piensa que no habría sido una campesina, sino que también pertenecía a la nobleza, pero igualmente llegamos al punto de que ella tenía pues esos poderes, ese conocimiento de la magia negra, ¿no? Y entonces, al verse traicionada y violada, abusada por Rainiero, lanzó su profecía, que era la siguiente: nunca un Grimaldi conocerá la felicidad en el amor. Sus matrimonios serán infelices y su linaje estará marcado por la tragedia. Pues esta infelicidad en el amor parece que llegamos hasta nuestros días. Casi, porque antes de la desgracia de Grace Kelly, a mí me gustaría hablar de otro personaje, que es dentro de los la Grimaldi, princesa Carlota, efectivamente, hija del príncipe Luis II, que, bueno, pues ya desde que nació estaba completamente marcada por el escándalo, porque era una hija ilegítima. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Luis II, heredero al trono, bueno, pues en un momento de repente se vio que tenía que ser el rey y no tenía descendencia, no tenía hijos, pero sí tenía a esta Carlota de su relación con Marie-Juliette. Y claro, pues no tenían dinastía, no había dinastía. El problema de la ilegitimidad de Carlota, bueno, pues eso se volvió muy, muy, muy importante cuando su padre tuvo que subir al trono, que ascender al trono. Y bueno, pues el problema ¿cuál era? Que si Luis II moría sin esa descendencia, Mónaco se podría perder como principado, como país independiente, y entonces Francia se habría anexionado, según los tratados de ese momento, el propio Principado de Mónaco, ¿no? Entonces, para evitarlo, Luis II adoptó a su hija ilegítima, a Carlota, otorgándole el apellido Grimaldi y el título de duquesa de Valentinois. ¡Ojo, qué bonito! ¿Esto en qué época estamos? ¿20 ya? 1919. ¿Vale? Entonces, ¿ves? esto A que partir de Napoleón todos van para atrás. Sí, la convirtió esto en la heredad del trono de Mónaco. Pero, claro, su linaje, sus derechos al trono estaban muy cuestionados. Y, bueno, estuvo una vida bastante turbulenta. De entrada, en 1920, un año después de ser adoptada por su propio padre, pues ella se casó con Pierre de Polignac, un noble de la zona de Breton. Y como parte del matrimonio, el mismo marido de Carlota adoptó el apellido Grimaldi y entonces se convirtió en el príncipe Pierre de Mónaco. Vale, juntos tuvieron el príncipe Rainiero, te iba a decir el actual, pero no, que ya falleció. Este es el último sí. Empire. Sí. Y a la princesa Antoinette.
Falleció en los 2000, ¿no? Sí, claro. Sí. No me acuerdo. A mí. Yo no sé, no hace mucho. Bueno, igual ya hace, ¿eh? ¿Lo tenemos? Pero sí, vamos a verlo. Vamos a buscarlo mientras contamos esta historia. No, dime. ¿Quién era el rey? Rainiero III, sí, cuenta. el hijo de Carlota, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de eso, que Carlota tuvo, bueno, pues 2005. Fenomenal. Chus, ya tenías 5 años, ¿eh? Fíjate, qué mayor ya. Oye. Estamos hablando esto de la madre de Rainiero, Carlota. Tuvo una vida muy complicada, envuelta en los escándalos, tal, en su vida amorosa terrorífica, pero cuando viene la maldición terrible de los Grimaldi con su hijo, con Rainiero III de Mónaco, y con su matrimonio con Grace Kelly, la grandísima actriz de películas en aquel momento espectaculares en Hollywood, y bueno, pues que estuvo siempre rodeado todo de misterio, de especulación. Oficialmente Grace Kelly murió el 14 de septiembre de 1982 y bueno, pues, se dice que obviamente fue un accidente automovilístico, pero se dice que tuvo un despiste, o quizá a lo mejor podría tener algún problema de salud en aquel momento que hizo que perdiese el control, ¿no? Bueno, se sabe que se salió de la carretera y cayó aproximadamente 40 metros por el barranco de Cap Day. Fue rescatada con vida, pero tuvo lesiones cerebrales, múltiples fracturas y falleció horas después en el hospital. ¿Esto fue en Mónaco? Sí, claro. En suerte, esas carreteras sinuosas, sí, ¿sabes? Sí. Recordarás que tú y yo las hemos recorrido, que si tú vas bajando por el propio Mónaco, hace todo curvas, son curvas muy cerradas. No te sales. Claro, entonces a cualquier despiste podría ocurrir, pero no pueden tener una recta. Hay otra opción, que es el ataque cerebrovascular, que le hiciera perder el control del coche, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta controversia? Bueno, pues porque se sabe que su hija, Estefanía, iba en el coche. ¿Y qué es lo que se dice? Que no era la princesa Grace quien conducía, sino que era la propia Estefanía, que no tenía carnet de conducir, ni tenía, yo creo que ni la edad. Entonces, ¿por qué surge esta teoría de que en realidad conducía Estefanía? Bueno, pues varios testigos aseguraron que Grace Kelly no solía conducir. En el momento en que se analizó en el lugar de los hechos todo el accidente y se hicieron esas métricas y todas las testimoniales, bueno, pues se hizo muy difícil determinar quién conducía, por la posición en la que se encontraron ambas heridas. Estefanía salió del coche con heridas menores, por lo tanto era mucho más probable que estuviera en el asiento del conductor, que fue menos dañado, que al revés. Y además se dice que Grace Kelly tenía miedo a la velocidad y que evitaba conducir en carreteras complicadas, con lo cual, vamos a ver, ir a esa velocidad por esas carreteras era algo imposible. Pero bueno, por evitar esos problemas, se dijo que conducía la propia fallecida. Todos lo conocemos, este caso. Y bueno, otra de las teorías, que fue un sabotaje o conspiración. ¿Por qué iban a hacer un sabotaje contra Grace Kelly? Bueno, estaban los conflictos políticos. Porque... O sea, tipo Lady Di, ¿no? Claro, sí. A ver, encima date cuenta que es que aquí es un territorio del que hablamos que es completamente estratégico y que en aquel momento la estabilidad podía estar en juego. Podría haber enemigos dentro de la propia familia real, porque, a ver, nunca fue bien recibida, no se veía bien que una actriz de Hollywood fuese la princesa, ¿no? Y luego también se habla de grupos criminales que en esa época aún
estaba esa zona bajo la influencia de muchas mafias y sobre todo pues eso, la Costa Azul era un lugar estratégico para estos grupos, ¿no? Y quizá podría haber sido provocado por estas razones, bueno, pues no sé, de la mafia. Una manipulación mecánica del coche, pero esto nunca se ha podido probar. Y otra de las teorías, que incluye también a la propia Estefanía, que iba con ella, es que estuvieran discutiendo. A mí esta es la que más me convence, siempre me ha gustado, la veo muy probable, ¿no? Eso, que estuvieran discutiendo dentro del coche, y esto hubiera provocado que se perdiese el control del vehículo. Entonces, ¿qué teorías, o sea, qué detalles respaldan esta teoría? Bueno, algunos testigos mencionaron que el coche iba más rápido de lo normal, que ya hemos dicho que era imposible porque a Grace no le gustaba correr. Se especulaba en aquella época, se decía que Estefanía de Mónaco quería irse a París en contra de los deseos de su madre, porque estamos hablando de una familia en la que todo el mundo era súper rebelde. Y a día de hoy sigue ocurriendo. Siempre están envueltos en todo tipo de cosas. Bueno. Mira el Reiniero, ¿eh? ¿Sabes a quién me recuerda? Al Pacino en el Padrino. Míralo, no tiene un aire, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí. En esta foto, claro. Claro. Ya tendrá aquí sus 60 y muchos, ¿no? De joven no. Parece un poco más que venga de las zonas del Atlántico. Perdón por es que me estaba perturbando ver estas imágenes. Sí, aquí parece un poco casi estilo militancia cubana. Esta foto en blanco y negro de su juventud. O no sé, o de Tetuán también. Un poco más Cantinflas. Pero bueno, ese bigotillo que llevaban en aquella época, que era tan característico. Entonces los testigos... Yo no sé si tú has seguido mucho la prensa rosa a lo largo de tu vida. Absolutamente nada, pero... Me quedé con Jesulín. Pero, bueno, también es un poco de esa época. En los 90, Estefanía, que es la que se supone que conducía o que estaba discutiendo con su madre en aquel momento del accidente... en los 90 siempre ha copado las portadas de revistas y de todos los programas de televisión. La prensa rosa siempre la relaciono con pues, la sala de espera del dentista o cosas de esas, ¿no? Porque siempre son los motivos de lectura. Bueno, el caso es que efectivamente siempre ha estado relacionada con mundos extraños, drogas, alcohol, fiestas... Bueno, y recuerdo que se casó con alguien de un circo, no sé si era español, me parece. Bueno, esto ya no, no lo recuerdo. Bueno, esto Estefanía, pero es que la maldición seguía con su hermana mayor, con Carolina de Mónaco, porque, bueno, pues con su primer marido, bien, Philippe Junot, se divorciaron, pero es que después se enamoró perdidamente de Stefano Casiraghi, que murió en un accidente de una moto acuática en 1990. Ahí lo estás buscando, ¿no? Sí, Estefanía, casado con un artista de circo portugués. Portugués. Bueno, lo que pasa es que luego él estuvo rondando por muchas televisiones en España y yo creo que ya se... Adams López Pérez. Claro, es que hay que partir, que yo he visto esta fotografía y digo, madre mía, claro. Sí. Pero él era trapecista o algo así, creo recordar. Bueno, que en fin, que este programa ya nos está desviando. No, pero podemos ver lugares, la especialidad circense suya, que esto lo bueno de Internet es que ahora mismo pues encuentras esto. Vamos a ver este señor, qué tipo de habilidades circenses tenía. La extraña historia de Ada. Uy, esto se complica. La extraña historia con familia española. Uy, ya estamos con el de pago. Y boda secreta incluida. Marido de la princesa Estefanía de Mónaco, más desconocido. Acróbata. O sea, todo tipo de habilidades aéreas. Una boda secreta como la fecha en la que firmaron el divorcio. Qué cosas, ¿eh? Bueno, yo creo que
que deberíamos casi dejar aquí el tema de las familias reales, porque tenemos muchos más episodios por delante. Fíjate, perdón, Estefanía, una cosa que aquí, esto es como una droga, lo de la salsa rosa esta. Lo dejó todo para viajar por el mundo junto a sus hijos mayores, Luis y Pailín, y el domador de elefantes Franco Knie, o Knie, como se quiera decir. O sea, realmente ella ha tenido tracción... Por el mundo circense. Sí. Fíjate. Y la propia Estefanía le dio el premio Clown de Plata a Adams en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo en el año 2001. Y ahí sintió un flechazo acrobático. Pues dentro de estas acrobacias realmente de familias reales, una acrobacia casi maldita, ¿quieres que comentemos algún otro caso? Yo creo que ya... ¿Ya ha habido suficiente? Bueno, necesitamos cenar porque se nos está yendo la olla. pero mira, me ha gustado mucho todo el tema de los Austrias, ¿no? Porque los Austrias, ya sabes que siempre ha estado esa teoría de con los Austrias siempre iba todo mejor, ¿no? Que hay mucha gente que es muy pro Austrias, pero estamos viendo esa endogamia tan tremenda que tenían. Y si se analiza bien la familia de los Austrias, aquí habrá que traer un magnífico historiador, que los tenemos, en esa época del 16-17, hay muchísimos pasajes de locura y de extrañas reacciones que sí que tendrían una respuesta por medio de esa endogamia que hay, ¿no? Pero claro, ese 0.25 es una locura, ¿no? Es una locura el hecho, no sé cómo tildar esto, sino es la necesidad del poder, ese poder que te da igual tu propia descendencia. Tú quieres que continúe, ¿no? Pero es el poder, el tener esas relaciones tan estrechas entre... Claro, cuando ese familiar separa las dos dinastías, la austríaca española con la austríaca, el Sacro Imperio romano-germánico, claro, pero al final es la misma parte de la misma familia, por lo cual son todo parentesco y se empiezan a unir, se siguen uniendo entre ellos. Es una cosa muy salvaje, me parece a mí. Pero bueno, esto es lo que nosotros vemos. Esto es Juego de Tronos real. Totalmente, sí. Que son los Lannisters, que ahora que me he puesto al día un poco, los Lannisters son los que van entre ellos, ¿no? Bueno, llevamos 10 años intentando que veas Juego de Tronos. Bueno, pero es que me quedo todos dormido. Todos los seguidores de Abismo no. que te llaman Nacho Nieve, sí, y en realidad no ha visto Juego de Tronos hasta ahora. Ahora me ha dado, porque me cogí ahí el Discovery Max, y bueno, pues lo he empezado a ver, pero es que me quedo dormido enseguida. Es que esa es que yo sentarme a la Cuando televisión... llegues a la temporada 6, todo irá bien. Oye, a partir de ahí cambia tu vida. Esta música la ha sacado hoy Iker. Es Tatarisuo. Y me parece que es... Me está gustando muchísimo. Hemos todo el programa con este fondo, mira. Muy nuestro, ¿eh? ¿Qué te dicen? No, estaba buscando a ver qué significaba Tatarisuo. Tatarisuo, ¿no? Tatarisuo. Hoy me ha dicho que qué me parecía. Dice, ¿qué te parece? No. Y digo, para mí es muy... Bueno, escucha, la palabra tatari en japonés significa maldición o castigo divino, así que muy apropiado para este tema. Pero fíjate... Hombre, supongo que lo sabrá. A mí me recuerda mucho a músicas también un poco helenísticas, ¿sabes? Ese griego va mucho por quintas. Esas voces... Bueno, esto va a acabar en abandonaria sin ningún tipo de duda. Oye, a mí me ha gustado mucho estos programas. Yo estas cosas del salseo no las tenía muy interiorizadas con todo lo que está pasando, pero muy bien. Oye, Silvia, he visto en la agenda que tenéis concierto dentro de poco. No, lo que pasa que es que yo soy muy previsora y los pongo con mucha antelación. Pero ¿y cuándo es el siguiente? En mayo, porque ahora estamos componiendo, ¿sabes? Ah, sí. ¿Y tenéis alguna nueva? Sí. Bueno, pero no está en Spotify. Con el próximo disco bastante avanzado en composición. Ah, qué bien. ¿Y cuándo va a ver la luz el nuevo Aura Límite? Pues supongo que a finales de año. Las cosas llevan su proceso. Hasta finales de año, madre mía. Claro, ni en Palacio van tan despacio. Aún estamos presentando el último.
Desde luego estoy haciendo una gira de presentación coordinada cero. Oye, hemos propuesto hacer una miniserie de linajes malditos. Uh-huh. La verdad es que tenemos un montón de cosas para hablar. Sí, de familias de empresarios, actores, bueno, hay de todo, la verdad. Es fantástico este tema. ¿Qué escuchamos? A ver, cuéntanos. Aura Límite, próxima estación. Y próxima estación nos lleva... En una estación perdí la inocencia. Bueno, pues avísanos los conciertos que tú tengas. Apúntalos aquí, porque sabes que los de Abismo ya no son de Zaragoza, al final pues os movéis. Hace poco estuvisteis en Bilbao, en diferentes sitios, y bueno, pues seguro que ya sabes que quieren ir a verte. Pero al final hay que ser previsor y hay que marcar las fechas en el calendario. Así que hasta mayo nos esperamos, ¿no? No volvemos hasta mayo, sí. Ya no volvéis, no os vais a ver. A los escenarios. Ah, vale. No, Iván igual le da algo al pobrecito. Si le dices, mira, que vamos a estar 3 meses sin ensayar. No. No, pues no, porque lo podéis matar. Todas las semanas, un par de veces. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué? ¿Próxima semana más? Volveremos con otros temas y esta serie de capítulos de Linajes Malditos pues ya la recuperaremos en algún momento con bueno, venga, hay muchas familias, empresarios, de todo. Nos marchamos con... Próxima estación. ¿De? No, que ya lo hemos dicho. ¿Puedo decirlo otra vez? Por si acaso. Aura Límite. Ahora o nunca, venga. Hasta luego.